el alfa y el omega. Él es el principio, Él es el final de todas las cosas. Aprendimos en esa lección, ¿verdad? Que Él siempre ha existido, Dios siempre ha existido. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo siempre han estado desde el principio. Y a partir de nuestras diferentes clases hemos aprendido, ¿verdad? Que el Señor, el Verbo, se encarnó y la Escritura nos dice, y habitó entre nosotros, caminó como nosotros, amén. Y el Señor Jesús entonces, que es el Verbo encarnado, se manifiesta como el yo soy en diferentes, ¿verdad?, maneras. Y vimos yo soy Jesús, que tiene que ver con su naturaleza salvadora. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Vimos, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, ¿sí? Yo soy la luz, son los que hemos visto. Y en uno de los significados de la palabra yo soy el que soy, hemos aprendido que podemos entender que Él dice yo soy lo que quiero ser, ¿verdad? Que en una de estas definiciones de yo soy, ¿verdad? Es yo soy el que quiero ser. Por eso es que Él puede ser para nosotros la luz, el pan. ¿Sí me estoy explicando? Y en esta mañana vamos a hablar acerca de yo soy la puerta, ¿sí? Entonces el Verbo encarnado, Dios encarnado a través de la persona de Jesucristo, se ha mostrado a nosotros, hermanos, de diferentes maneras. Nos pone ejemplos naturales para mostrarnos principios espirituales. ¿Sí están conmigo? Ok, vamos a ponernos ya en nuestro lugar, vamos a sentarnos y vamos a estar en nuestra escuela dominical. Siempre batallamos en este punto, ¿verdad? Cuando van llegando los hermanos y se tienen que acomodar, ¿verdad? Entonces, ahí se distraen. Pero si cuando los hermanos entran, ustedes no se distraen, ¿verdad? O sea, no voltean a ver quién llegó, cuántos son, quién los va a acomodar, sino mantienen su atención acá, eso ayuda mucho a los que estamos aquí adelante, ¿verdad? Sí, porque si no estamos pensando, a ver a qué horas terminan de acomodarlos, de platicar o de, ¿sí? Entonces, ayúdenos poniendo su atención acá. Por eso también una de las cosas que les pedimos es que los que lleguen temprano se sientan adelante, ¿sí? Entonces, si ya todos los que llegan temprano están adelante, son los que prestan atención y ya los demás se pueden sentar atrás. Entonces, si ustedes pudieran también hacerse de ese hábito y de tener esa contribución, ¿verdad? Acercándose, sentándose, eso facilita más. De que ahorita van a llegar varios, por ejemplo, ayer tuvimos comida de jóvenes y ahora acá no hay ninguno, ¿verdad? Vamos a hablar con ellos. Gracias a Dios por los que vinieron temprano. Pero tenemos todavía varios lugares vacíos, entonces van a llegar, entonces por favor no se distraiga, ¿verdad? Entonces, el yo soy, Él se manifiesta en nuestra vida como Él quiere manifestarse. Y gracias a Dios por esa misericordia, porque Él se manifiesta en nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad. Amén. Entonces, hemos visto el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, ¿verdad? Él vino primeramente en una de las más revelaciones más importantes como el Salvador en esa naturaleza de Jesús. Amén. Para salvarnos, porque dice la Escritura, vivíamos en tinieblas, en obscuridad, estábamos en pecado, pero Él se encarnó y descendió, amén, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora, nuestra lección de esta mañana tiene que ver con el Señor Jesús como la puerta. Entonces vamos a Juan 10:1, ¿sí, hermanos? Vamos a esta parte donde Él se revela como la puerta. Juan 10, capítulo 10, en el versículo 1. Este es nuestro texto que tenemos para nuestra sexta clase, que yo soy la puerta, dice Jesús, amén. Y en el Evangelio de San Juan capítulo 10 leemos, dice, de cierto os digo, el que no entrare por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. ¿Sí? Podemos leer el que sigue, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Que Él es que la puerta. Leemos desde nuestra cita, nuevamente, Juan
10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Juan 10:1. Nuevamente, Juan 10:1. Nuevamente vamos a leerlo, Juan 10:1. Ok, entonces dice en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dice que para entrar, ¿verdad? Para entrar correctamente, para entrar aquí está hablando del corral, dice, para entrar en el corral hay una manera correcta de entrar y es por la puerta, ¿verdad? Está hablando aquí la escritura acerca del corral y dice, para entrar correctamente al corral hay que entrar por la puerta, porque si entras, ¿verdad? Y te brincas la cerca, no eres más que ladrón y qué, y robador, ¿verdad? Nosotros tenemos en nuestras casas puertas, ¿verdad? Y nosotros que vivimos ahí entramos por la puerta, ¿verdad? Nuestros invitados entran por la puerta, ¿verdad? Los ladrones, ¿por dónde entran? Por las ventanas, ¿verdad? Se brincan la barda, se meten por las ventanas o forzan la puerta, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús utiliza este ejemplo, amén, este ejemplo del corral y el que hemos puesto ahorita de nuestra casa, ¿verdad? Nos habla de que hay una manera de acercarnos correctamente y venir y entrar al corral de Dios. Es a través del Señor Jesucristo. Vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a ver. Que la puerta tiene un significado. La puerta significa, y la palabra puerta significa apertura. Significa una puerta o un portón, pero también significa entrada. ¿Sí? Significa abrir, significa estimar, dividir, también significa pensar. Ese es el significado de la palabra puerta. ¿Sí? Significa también portero. Entonces, una puerta es una apertura, es una entrada, ¿sí, hermanos? Entonces, el corral de Dios, el corral de Dios, ¿verdad? Tiene una puerta, tiene una entrada, ¿sí, hermanos? Y esa puerta es el Señor Jesús. En Juan 10, ahí donde estamos, vamos al versículo 7 y al versículo 9, dice, volviéndoles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿sí? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Entonces el Señor utiliza el ejemplo de una puerta para decir, yo soy la entrada, yo soy la apertura, yo soy la manera de entrar, ¿verdad? Al redil. Yo soy la manera de entrar a ser rebaño del pastor, ¿sí? Yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será que salvo. Entonces, no hay otra manera de entrar al redil y convertirnos en rebaño del Señor, si no es a través del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver la siguiente diapositiva y ahí vemos, hermanos, que las puertas tienen varios usos, pero en esta mañana concentrémonos en dos. El propósito de la puerta, dice aquí, una puerta es para entrar y para salir, ¿sí? Aquí tenemos dos puertas en la iglesia, hermanos, ¿sí? ¿Verdad? Cuando alguien va a entrar o va a salir, la puerta se abre, ¿sí? Pero también encontramos que las puertas sirven para excluir, ¿sí?
Si ahorita dijéramos los que lleguen después de las 11 de la mañana y no van a entrar, les cerramos la puerta y nadie entra, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces se quedarían allá afuera. O es como usted, ahorita, por ejemplo, que nos venimos a la iglesia, cerró su puerta esperando que nadie entre, ¿verdad? Entonces, cuando vemos una puerta cerrada, ¿sí? Eso nos impide entrar, ¿verdad? Excluye, separa. Entonces, la puerta aquí en la escritura, como nosotros la estamos viendo en esta mañana, la puerta se abre para entrar y para salir. Dice que podemos entrar a través del Señor Jesucristo. Dice, porque el que por mí entra será salvo. Entonces, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, esa puerta que se abre y yo vengo a ser parte, a pertenecer en el rebaño del Señor, porque aquí está comparando, ¿verdad?, a la vida cristiana, a las ovejas que han conocido al pastor, un pastor que los pastorea, amén, y un corral donde el pastor los guarda. Entonces, en esta ilustración que nos da la escritura, ¿verdad? Dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, la puerta se abrió para nosotros. Amén. Y no hay otra manera de ser salvos. ¿Sí? Porque no hay otra forma de ser salvos. Dice claramente, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Sí, hoy en la actualidad hay mucha gente que quiere, ¿verdad?, entrar al redil o tener la salvación a través de las obras, ¿sí? A través de las obras, quiere entrar al ser rebaño de Dios y quiere tener la salvación, pero dice aquí, ¿verdad?, que si nosotros buscamos otra puerta, ¿sí? Otra manera de entrar, ¿sí? Otra manera de entrar, somos ¿qué? Ladrones y robadores. No hay otra manera de ser salvos, no hay otra manera de tener vida eterna, sino es a través del Señor Jesucristo. Y Él lo dice de sí mismo, yo soy la puerta, del que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Y nosotros tenemos nuestro diagrama del tabernáculo y entendemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Venimos y entramos a lo que es el atrio, ¿sí? Ahí donde está el altar del sacrificio, donde se daba el holocausto, donde se ponían las ofrendas. Pero entendemos que cuando hemos aprendido acerca de crecer a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Hemos aprendido que hay dos tipos de pastos, ¿sí? Que cuando nosotros ya somos salvos podemos empezar a crecer en la estatura del varón perfecto, que se llama cambio, transformación, ¿verdad? Y aquí algo que dice el texto que leemos, dice, entrará y ¿qué? Saldrá. Y eso no tiene que ver que el cristiano ya es salvo y se regresa al mundo, ¿verdad? Ya soy salvo, pero como dice la Biblia que puedo entrar y salir, entonces entro un tiempo, soy cristiano y otro tiempo me salgo y me voy al mundo, ¿no? Aquí dentro de nuestro estudio del tabernáculo encontramos que había tres áreas, ¿verdad? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Y que el atrio tiene que ver con pastos y en el lugar santo y santísimo tiene que ver con otro tipo de pastos. Entonces, cuando nosotros ya somos salvos, podemos participar de estos dos tipos de pastos. De los pastos que encontramos afuera a través de la sangre del Señor Jesucristo, a través del fuego del Espíritu Santo, a través del nombre de Jesús. Pero podemos participar de los pastos de adentro, que es palabra revelada, amén, que también podemos nosotros alimentarnos. ¿Sí, hermanos? Entonces se refiere a eso, que cuando yo soy salvo, cuando ya acepté a Cristo como mi Salvador, yo puedo caminar en esta estatura. Yo puedo participar en cada una de estas experiencias y cada una de esas experiencias es como un pasto que a mí me alimenta. Vamos viéndolo de una manera simple en esta mañana. Los que hemos estado en Cantares sabemos que hay mucho más significado en esto, pero vayamos de manera sencilla. Sí, hermanos, cuando dice aquí, ¿verdad? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo.
y saldrá y hallará pastos, pero no se refiere a irse al mundo, sino se refiere en nosotros tener la experiencia tanto en el atrio como en el lugar santo y en el lugar santísimo, ¿sí? Yo puedo participar en esta estatura. Entonces, creí que es importante aclarar esto, ¿verdad? Porque si nosotros ponemos ahorita en nuestra imaginación el corral, ¿verdad? Y la puerta es Jesús, pues adentro, ¿verdad? Es salvación. ¿Afuera qué es? Pues mundo, perdición, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podemos aquí quedarnos confundidos. Bueno, ¿a qué se refiere salir y entrar? No se refiere a irse al mundo nuevamente y perder la salvación, sino se refiere que ya entrando en el corral, ¿verdad? Hay diferentes ámbitos en el cual yo me puedo caminar, puedo participar, experiencias que yo puedo tener en Dios. ¿Amén? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces dice aquí el Señor, entonces hay pastos para nosotros. Entonces, una puerta nos sirve para entrar y para salir. Y ahorita vamos a ver acerca del tabernáculo algunas cosas. Y servía para excluir. La puerta, ¿por qué sirve para excluir? Porque aquel que no quiere aceptar a Jesús como su Salvador no puede entrar. ¿Sí, hermanos? No es por obras, no es porque somos buenos, sino es porque yo reconozco, ¿verdad?, que Jesucristo es la provisión de Dios para ¿qué? Para salvarme y perdonarme de mis pecados. ¿Sí? Entonces, aquel que no cree no puede entrar. No es que Dios no quiera dejarlo entrar a su redil, no es que Dios no le quiera dar salvación o vida eterna, es que no quiere la persona que aceptar el medio, que es Jesucristo. Entonces mucha gente uno le habla y dice, no, deje que cambie un poquito, deje mis vicios, deje que ya no sea tan malo, déjeme hacer buenas obras. Y no puede recibir la salvación, no puede recibir la vida eterna. ¿Por qué? Porque está rechazando a la puerta, la única manera de entrar al redil, que es el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor lo dijo claro. Entonces, por eso una puerta excluye, ¿sí? Separa. ¿A quién? A los que no creen en el Señor Jesucristo. La siguiente diapositiva vamos a ver lo que estábamos hablando hace un momento. El tabernáculo tenía 3 lugares, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y es interesante cuando nosotros volvemos a retomar estos estudios que por años, ¿verdad?, hemos sido enseñados y nos han compartido, ¿verdad? Es hermoso, es precioso volver a estos principios, recordar, amén, cómo Dios siempre ha estado interesado en ¿qué? En tener una relación personal con el hombre. El tema de las puertas en la Escritura es muy amplio, ¿sí? Es muy amplio. Vemos, ¿verdad?, la intención de Dios de siempre tener comunión con el hombre. Hemos estado tocando, por ejemplo, la historia de Adán y Eva, al principio, cómo Dios cada mañana venía, ¿qué? A buscar al hombre para tener, ¿qué? Comunión con el hombre. El hombre pecó, ¿sí? Y cuando el hombre pecó, Dios no se dio por vencido. Dios siguió buscando al hombre. ¿No es cierto? Dios siguió buscando al hombre. Buscó a Abraham, buscó a Noé, ¿sí? Y pudiéramos hacer una lista más amplia. Dios buscó a ¿quién? Al hombre, ¿sí? Y vemos, Israel es la descendencia de ¿quién? De Abraham. También Dios siguió buscando a la descendencia de Abraham. Ellos fueron esclavos. ¿Cuántos años? 400 años en Egipto. Ellos fueron esclavos, ellos no tenían un lugar donde tener comunión con Dios. Pero vemos cuando ellos salen, entonces, con mano fuerte el Señor los saca de Egipto y ellos ya están en el desierto para avanzar y llegar a Canaán. Dios les proveyó un lugar, un tabernáculo, que era un lugar ¿qué? De reunión para lo que siempre el Señor ha anhelado en su corazón, tener comunión con el ser humano. Amén. Entonces, vamos a ver un poquito del tabernáculo para poder tener un panorama más, porque el Señor dice, yo soy la puerta. Amén. Entonces, vemos aquí en el tabernáculo
había 3 puertas. En el tabernáculo había 3 puertas. Había una puerta en el lugar que es esta cerca alrededor, que corresponde al atrio. Había una puerta en el lugar santo y una puerta en el lugar santísimo. Sabemos que las puertas en ese momento estaban representadas por cortinas, ¿verdad? No eran puertas como las que tenemos hoy en la actualidad, sino eran ¿qué? Cortinas que cubrían, ¿verdad?, desde cierta altura hasta el piso, ¿verdad?, de tal manera que impedían entrar. Sí podía la gente entrar, pero había maneras de entrar, ¿verdad? No todos podían entrar, pero había una puerta en el atrio, había una puerta en el lugar santo, había una puerta en el lugar santísimo. ¿Sí, hermanos? Cada una de ellas era diferente. Sí, cada una de ellas era diferente, pero en la cual nos vamos a centrar es en la puerta que corresponde al atrio. Vemos aquí, ¿verdad?, que el tabernáculo estaba cercado por cortinas blancas, pero en el centro había una puerta. Y esa puerta, hermanos, tenía diferentes colores, ¿sí? Esa puerta en particular estaba en el lado oriente. Vamos a ir a Éxodo 27, 16. Éxodo 27, 16. Sí, gracias, Jesús. ¿Me puedes subir un poquito los monitores, por favor? Gracias, Jesús. Sí, gracias, está mejor. Aunque sería un poquito como encajonado. 27, 16. Dice, y a la puerta del atrio habrá un pabellón de 20 codos, ¿sí?, de cárdeno, de púrpura y de carmesí y lino torcido, de obra de bordador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Entonces, todo aquí en estos versículos anteriores y los siguientes nos habla, ¿verdad?, de la descripción del tabernáculo. Cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, hermanos, nos damos cuenta que el tabernáculo en toda su estructura, forma y materiales nos da una revelación del Señor Jesucristo. Amén. Nos da una revelación de su naturaleza. Amén. Y en segunda instancia nos da una revelación de las experiencias que nosotros podemos tener como cristianos. Pero en esta mañana hablemos, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, de esa revelación que nos da el tabernáculo del Señor Jesucristo. Entonces, aquí en el tabernáculo, en el atrio, encontramos una puerta. Esta puerta nos la describe en el versículo 16, dice, era una puerta, un pabellón, era una cortina que hacía, ¿verdad?, la función, gracias, de puerta, de 20 codos, ¿verdad?, y nos da la descripción de sus colores, dice cárdeno, sí, que era el azul, el púrpura, que era el morado, el carmesí, que es el rojo, dice, y lino torcido, ¿verdad?, que es blanco. ¿Sí? Entonces aquí encontramos la descripción de la puerta. Esta puerta, hermanos, no era, estas puertas no se abría como las que tenemos ahora, ¿verdad? Que uno que viene caminando, ¿verdad? Y uno abre así la puerta y entra de pie. Sino decíamos, era una cortina que hacía las veces, ¿verdad?, de puerta, de tal manera que la manera de entrar a este lugar era arrastrándose, ¿verdad? ¿Sí? La cortina de cierta altura, ¿verdad?, hasta el piso. Entonces la manera de entrar era ¿qué? Arrastrándose, agachándose y entrar por abajo de la puerta, ¿sí?, por abajo de la cortina. De tal manera, hermanos, que desde el principio el Señor le mostró al hombre la manera en que el hombre tenía que acercarse a Dios, ¿verdad? Hemos aprendido cómo nos podemos acercar a Dios a través del arrepentimiento, a través de la fe y a través de la gratitud. ¿Sí, hermanos?
Cuando la gente venía al tabernáculo tenía que venir reconociendo que necesitaba traer una ofrenda por su pecado. ¿Sí, hermanos? Tenía que venir con fe, creyendo que la sangre de ese animal que iba a ofrecer era suficiente para cubrir sus pecados, porque en el Antiguo Testamento la sangre de animales cubría los pecados. ¿Sí? Venía, hacía el sacrificio, este es mi pecado, y la sangre cubría, y Dios ya no veía ese pecado, y por eso le otorgaba oportunidad al hombre. Mas la sangre del Señor Jesucristo tiene poder de perdonar, de borrar todo pecado. En el momento ahora que nosotros, ¿verdad?, tomamos la porción del Señor Jesucristo de manera espiritual sobre nuestros pecados, en ese momento, cuando hay arrepentimiento, esa sangre tiene el poder de borrar ese pecado. Dice la Escritura, toma nuestro pecado, viene el pecador arrepentido, la sangre es derramada sobre el pecador, ese pecado es borrado, dice, es puesto tras las espaldas del Señor, y el Señor no se acuerda más de ese pecado. Amén. Pero cuando venía el pueblo de Israel a traer un sacrificio, tenía que venir con esta actitud. ¿De qué? De arrepentimiento, de fe y de gratitud. ¿Verdad? No podía venir orgullosamente diciendo, ay, voy a traer una ofrenda, pero yo soy muy bueno, yo no he pecado. Sino tenía que tomar la actitud de humildad, de reconocer que era un pecador. ¿Sí, hermanos? Entonces, ellos tenían que pasar por abajo de esta puerta, tenían que cruzar esta puerta para entrar al atrio. ¿Sí? Y cada uno de estos colores, hermanos, nos hablan, ¿verdad?, nos da un mensaje especial. ¿Sí, hermanos? En ese momento, el azul, hermanos, el azul les recordaba a los creyentes, ¿ven? A los creyentes, el azul nos habla de lo celestial. Se llama azul celeste, ¿verdad? ¿Sí? Azul celeste, porque el mensaje que nos da el color azul es de lo celestial, de lo divino. ¿Sí, hermanos? El rojo nos habla de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí? De la sangre. El púrpura, que es el morado, nos habla de la realeza. ¿Sí, hermanos? Y el blanco nos hablaba de la pureza y de la santidad. Algo hermoso, hermanos, que pasa en esta descripción del tabernáculo, es que la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Esta puerta que corresponde al atrio estaba en el lado oriente, o sea, estaba del lado de la salida del sol. ¿Sí, hermanos? Siempre estaba al lado del sol, pues ellos se movían, ¿verdad? Sí, o sea, no era algo permanente, ellos se movían, pero siempre la puerta del tabernáculo, esta del atrio, y por consiguiente todas las demás, ¿verdad? Pero hablemos de esta, estaba que en el lado oriente por la salida del sol. Y el mensaje, ¿verdad?, que nos da acerca de este estudio es, ¿verdad?, que todos los días que el sol salía, lo primero que se veía era esta puerta de colores. ¿Sí, hermanos? Si vemos la imagen alrededor, eran cortinas blancas, ¿verdad?, que pues podían brillar, pero que de manera específica esta puerta, al tener estos 4 colores, ¿verdad?, estos 4 colores, llamaba la atención. Ahí brillaba el sol, hermanos, y ahí, ¿verdad?, estaban esos 4 colores sobresaliendo, mostrando que era la puerta. La puerta, de tal manera, hermanos, que desde toda persona que pasaba por el tabernáculo podía saber dónde estaba la puerta del tabernáculo. ¿Sí, hermanos? Porque la luz del sol ayudaba a que estuviera a la vista de todos. También los colores hacían esta función de definir bien dónde estaba la puerta. Porque imagínense que hubiera sido otra, igual cortina blanca. ¿Sí me explico?
pues se podían orientar porque ya sabían que estaban del lado oriente, ¿verdad? Pero ¿dónde está la puerta, verdad? ¿Dónde está la puerta? Pero el Señor en su maravillosa sabiduría, ¿verdad? Dijo, vamos a poner estos 4 colores porque representan, tienen un significado, pero también para que no haya duda dónde está la puerta. Y aún así, ¿verdad? Alguno no tenga mucho conocimiento, no sepa mucho, pueda dar con la puerta. ¿Sí, hermanos? Y eso es lo maravilloso ahora que nosotros podemos entender y aplicar en nuestra vida. El Señor Jesús, ¿verdad? Es esa puerta. ¿Sí, amén? Es esa puerta. Y como hijo de Dios, hermanos, Él vino, ¿sí? Vino para salvarnos a cada uno de nosotros. De tal manera, hermanos, que el Señor a través de la Escritura, a través de la historia, ¿sí? A través de eventos, a través de profecías, hermanos, ¿sí? Anunció el nacimiento del Señor Jesús. Su muerte fue anunciada. Está bien identificado aún hasta en la historia, el nacimiento y la muerte del Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos encontrar, conocer y recibir la salvación a través del Señor Jesucristo. No se necesita ser muy sabio, no se necesita ser muy preparado, ¿verdad? Sino que hay muchos acontecimientos, ¿verdad?, que nos dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es la manera de tener la salvación, que Jesucristo es el que nos lleva adentro del redil porque es la puerta. Sí, hermanos, en la actualidad, hermanos, el Señor lo ha hecho tan sencillo para todos, porque dice la Escritura que Él no quiere que nadie se pierda, pero lo ha hecho de manera tan sencilla para que cualquier persona, no importa su idioma, su cultura, ¿verdad?, no importa su educación, no importa su situación económica, todo aquel que voltee a ver a Jesús pueda encontrar la salvación. Pero el error del hombre es buscar otras puertas. Pero Jesús es la puerta. Hemos aprendido, la salvación es un regalo, la salvación es algo que el Señor Jesús pagó con su vida. Y todo aquel que lo quiere la salvación lo puede recibir porque Dios lo hizo a través de Jesucristo tan sencillo, ¿verdad? No nos puso condición. Si nos hubiera puesto una condición para ser salvos, muchos no se podrían salvar. Pero no nos puso condiciones, nos regaló, nos dio la salvación, nos lo da como un regalo, amén. Para que todo el que levante su vista al Señor Jesús pueda ser salvo. Y ese era el mensaje, ¿verdad?, que daba con la orientación del sol. Todo aquel que quisiera mirar al tabernáculo podía saber la puerta, dónde podía entrar. Como ahora, todo el que pueda levantar su vista a Jesús puede recibir la salvación. Amén. Entonces encontramos que la puerta más grande era la puerta por la cual entraba el pueblo para ofrecer sacrificio. Y más adelante en el lugar santo encontramos que entraban solo los sacerdotes, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y en la puerta del lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Para qué? Para poner en el propiciatorio la sangre del sacrificio. Amén. Para pedir un año más de oportunidad, un año más de perdón. Amén. ¿Sí? Pero la más grande era la del atrio. ¿Sí, hermanos? Donde todo el pueblo podía entrar. Amén. ¿Sí? Ahora vayamos a la siguiente diapositiva y veamos. Y vamos, antes de esa diapositiva, vamos a Juan, al Evangelio de San Juan. Capítulo 14.
San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí vemos representado lo que estamos hablando del tabernáculo. Nadie podía entrar y tener comunión con Dios si no era entrando por estas puertas. ¿Sí, hermanos? Como pueblo, como sacerdote, como sumo sacerdote. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando el Señor Jesús dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Se refiere a estas puertas, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, regresemos al anterior, hermana Diana. Esta puerta del atrio tiene que ver con yo soy el camino, ¿sí? Entonces, la primera puerta es la puerta del camino. Todo está relacionado con la verdad. Y la puerta del lugar santísimo tiene que ver aquí con el versículo 6, la puerta de la vida, ¿sí? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estas puertas entonces estaban representando al Señor Jesús. Lo dije al principio, el tabernáculo es una revelación hermosa del Señor Jesucristo. Entonces, no había otra manera de entrar, hermanos, al tabernáculo de manera legal, ¿sí? Si no era por la puerta. Si alguien quería entrar por las cortinas que estaban alrededor, ¿sí? Era un ¿qué? Ladrón o robador, ¿sí? Entonces, aquí representado en el tabernáculo encontramos estas puertas que representan al Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la única manera de acercarnos a Dios, la única manera de reconciliarnos con Dios, la única manera de regresar a la casa de nuestro Padre, amén, es a través del Señor Jesucristo que se hizo esa puerta, amén, esa puerta para darnos entrada al redil de Dios, para ser rebaño de Dios, para ser ovejas de Dios, amén, para tener vida eterna. Entonces dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay manera de entrar, no hay manera, ¿sí, hermanos? Ahora vamos a la escritura, vamos a ver, decía en el tabernáculo estaban estos colores que los describe la escritura. Pero cuando nosotros hablamos de los evangelios, hermanos, vemos que ahí encontramos el mensaje nuevamente de estos colores, ¿sí? Vimos los colores de la puerta, ¿verdad? En el tabernáculo. ¿Cuál dijimos? El azul, que es el cárdeno, el escarlata o carmesí, que es el rojo, el púrpura o morado y el blanco. Esos colores estaban en la puerta hablándonos de lo celestial, hablándonos de la sangre, hablándonos de la realeza, hablándonos de la santidad y de la pureza, ¿sí? Estos colores, hermanos, están en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de los evangelios, cada uno de los evangelios nos da este mensaje, ¿sí? Comencemos por el cárdeno, que nos habla de lo celestial y está relacionado con el libro de Juan. ¿Sí? Y vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 29. El azul, que tiene que ver con lo celestial, que nos habla de lo celestial, de lo divino, ¿sí, hermanos? Está en el libro de Juan y podemos leerlo en el capítulo 1, versículo 29. Dice, y el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Sí, entonces vemos esta naturaleza celestial, divina del Señor Jesús representada aquí, ¿verdad? Por el azul. Y encontramos este mensaje en el libro de
Juan. ¿Sí, hermanos? El cárdeno, el azul. Y Juan nos habla del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios que descendió del cielo. Dice, este es el Cordero de Dios. No se está refiriendo a un cordero común. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sí? Entonces Juan nos habla del Hijo de Dios y que descendió del cielo. Y ahí vemos representado el azul de lo celeste, de lo celestial y de lo divino. Entonces lo vimos en el tabernáculo, pero a través de la vida del Señor Jesucristo, de su caminar aquí en esta tierra, y a través de los escritores de los evangelios vemos estos colores, estas características brillando en quién, en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Está claro? ¿Me estoy explicando? Ok, vayamos al escarlata, al carmesí, o lo conocemos como el rojo, que encontramos en Marcos 10:45. Marcos 10:45. Marcos 10:45, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Entonces Marcos nos habla del Señor Jesucristo como el siervo sufriente. ¿Ven? Y nos lo describe en este versículo 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida por el rescate. Y aquí vemos entonces que nos rescató por medio de su sangre. Amén. Por medio de su sangre, Él nos compró, Él nos lavó, y Marcos nos da esa descripción del siervo sufriente. Si usted lee Marcos, hermanos, usted va enfáticamente, más que otros evangelios, a ver a este siervo sufriente, da mayor descripción del derramamiento de su sangre, de sus padecimientos. Amén. Marcos nos da esa luz acerca del Señor Jesucristo como aquel que fue azotado, herido, molido, y nos amplía más acerca de su sacrificio, de sus sufrimientos para derramar su sangre. Los otros evangelios sí, ¿verdad? Pero cada uno de ellos nos enfatizan más. Por ejemplo, lo que decíamos un poquito atrás acerca de lo celeste, nos habla más Juan nos habla más del Señor Jesús como el Hijo de Dios, como divino. ¿Sí me explico? Y aquí Marcos nos habla más de sus padecimientos y más de sus sufrimientos. Entonces, en Marcos nosotros podemos ver ese color rojo brillando para nosotros en esa puerta que es el Señor Jesucristo. ¿Me explico? El púrpura, que tiene que ver con Mateo, el evangelio, de Mateo. El color púrpura es el color morado. El color morado púrpura es el que nos describe la realeza. ¿Sí? Es un color que utilizaba en ese tiempo enfáticamente la realeza. Marcos 10:45. Perdón, Mateo. Gracias. Mateo 1. Déjeme checar cuál es el versículo. Si nosotros leemos todo ese capítulo, nos habla de la genealogía. Todo Mateo capítulo, bueno, no todo. Del versículo 1, Mateo 1, ¿sí? Hasta el versículo 14, 16, nos habla de su genealogía, ¿sí? Y vemos que en esta porción nos habla de su genealogía divina, ¿sí?
cómo fue pasando de generación en generación la semilla divina hasta el nacimiento del Señor Jesús. ¿Sí está bien? Y vemos aquí entonces, lo describe. Es interesante ver, hermanos, que le pone énfasis, el libro de Mateo le pone énfasis a esta genealogía. En la antigüedad, ¿verdad? Solamente los reyes eran los que, por así decirlo, se les daba más énfasis en sus antecesores, ¿verdad? Entonces, Mateo se toma el tiempo de ¿qué? De tener de manera detallada la genealogía de Jesús, ¿sí? De manera que lo reconoce como rey, ¿sí? Y algunos de nosotros tenemos ya más explicación acerca de esta porción. Pero vayamos a la siguiente. Entonces, Mateo nos habla de su genealogía divina. Ahí encontramos el color púrpura. Y vayamos entonces al último color, que es el blanco, que lo encontramos en Lucas. Lucas capítulo 19, en el versículo 10. ¿Sí? Ok. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, aquí el libro de Lucas nos describe al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, pero ¿cómo nos lo describe? Con su pureza y su santidad. ¿Sí, hermanos? Dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿por qué pudo venirnos a salvar, a buscar y a salvar? Porque Él, como Hijo del Hombre, dice la Escritura, que fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Él fue sin pecado. Entonces, Lucas nos habla del Hijo del Hombre, pero en esa santidad y en esa pureza. Tanto que pudo dar su vida a cambio de la nuestra. Amén. Recordemos que el Señor, el Padre, no iba a aceptar ningún sacrificio que no fuera perfecto. El único perfecto era su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso lo dio por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, encontramos la puerta del tabernáculo con sus colores, pero también encontramos estos colores, estas características en el Señor Jesús. Por eso Él dice, yo soy la puerta. Amén. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Entonces yo tengo que aprender a ver a través de la Escritura, hermanos, esos colores brillando para mí. Amén. La Escritura, estamos hablando de los evangelios, pero la Escritura, ¿verdad? Es una descripción del Señor Jesucristo. La Escritura me enseña la manera de acercarme a Dios. En la Escritura yo puedo encontrar cómo puedo ser salvo a través del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, dice, escudriñar las Escrituras, porque os parece que de ellas, ¿qué? Emana la vida. ¿Sí, hermanos? Porque en la Escritura, hermanos, encontramos la enseñanza necesaria para acercarnos al Padre. Y en esta lección que estamos viendo, Él es la puerta que nos lleva al Padre. ¿Sí, hermanos? La siguiente diapositiva, ¿qué es lo que tenemos? La siguiente, tenemos una más. Entonces dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, hermanos, no hay otra manera en que nosotros podamos ser salvos y ascender en la estatura del Señor Jesucristo si no es a través de Jesús. Amén. Todas las veces que yo quiero tener comunión, todas las veces que yo me quiera acercar al Padre es a través del Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay mucha gente que hace a un lado a Jesús. No se puede acercar al Padre, porque hay un solo sacrificio que fue dado, y es el de Jesucristo. Amén. Una provisión fue dada para nosotros a través
través de la sangre del Señor Jesucristo. Y no hay manera en que podamos nosotros acercarnos. Podemos querer acercarnos por puertas extrañas, pero hermanos, no somos aceptados de esta manera. ¿Ok? Entonces, dice la Escritura, vayamos nuevamente a Juan 10:9. Donde comenzamos. Vamos a leer. Vamos a leer del versículo 9, Juan 10:9 y 11. Y hasta el 11. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nuestra siguiente lección es el buen pastor. Pero dice aquí entonces, hermanos, que Él es la puerta. Y Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, ¿por qué a veces no podemos participar de esa bendición, de esa vida abundante? Porque no queremos entrar por la puerta. A veces pensamos, no, es que ya tengo cierta antigüedad en la iglesia, ¿verdad? Ya merezco, yo ya entregué, ya cambié, yo puedo acercarme a Dios. No es cierto. Es solamente a través de Jesús. Y Jesús, hermanos, está ahí a través de la Escritura brillando para nosotros, para que nosotros, hermanos, podamos ir ascendiendo en esa estatura espiritual. Él no solamente quiere que atravesemos la puerta del camino, que nos quedemos en el atrio, sino que vayamos a la puerta de la verdad y de la vida. Amén. Él es esa puerta, Él nos puede llevar hasta la misma presencia del Padre, pero yo necesito ver a Jesús como el único medio, como el único recurso para poder ascender y entrar. Dice, ¿verdad?, que el velo fue roto y que ahora podemos tener entrada hasta el lugar santísimo, pero ¿a través de qué? De Jesucristo. No a través de nuestras obras, sino a través de Jesucristo. Amén. Entonces es hermoso poder recordar estos principios que hemos visto, ¿verdad? Y que recordemos siempre, Él es la puerta. Amén. Y es una puerta abierta. Es una puerta abierta. No es si nosotros creemos, es una puerta abierta. Si alguien no cree, es una puerta cerrada. Pero gracias a Dios, porque siempre está abierta para todo pecador que viene arrepentido. Y hablando de pecador, ¿verdad? En el atrio, pecador en el lugar santo, pecador en el lugar santísimo. Somos pecadores, aunque ya no fallamos de la misma manera. Amén. Porque Jesús nos ha lavado todo este tiempo con su preciosa sangre. Amén. Entonces ya no tenemos que salir al mundo. Hay un camino que tenemos que avanzar. Amén. Nuevas experiencias que tenemos que tener en él. Pastos de los cuales nos podemos alimentar. Amén. Podemos doblar nuestras rodillas. Vamos a orar unos minutos. Vamos a venir por esta puerta, ¿verdad? Algunos llegaron temprano para orar. Otros tienen la oportunidad de orar ahorita. Porque solamente hay una puerta. Y si quiero entrar, tengo que venir al Señor Jesús en esta mañana. Yo le invito a que oremos. Podemos estar aquí, pero podemos estar afuera del corral, fuera del redil. Porque en esta mañana nos aseguramos de clamar la sangre del Señor sobre nuestra vida y de poder decirle, Señor, no quiero ser ladrón ni robador, sino quiero en esta mañana entrar por medio de tu sangre. Y no solamente quiero quedarme en el atrio, sino en el lugar santo y en el lugar santísimo. No solamente quiero
venir y pedir la sangre por mi pecado, sino quiero tocar tu corazón. Quiero tocar tu corazón. Quiero llenarme de ti en esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú te has manifestado a nosotros, Señor Jesucristo, como la puerta. Gracias, Señor, gracias. Porque nuestras tinieblas, en nuestra oscuridad, en nuestro pecado, Señor, no podíamos acercarnos, no podíamos entrar a la presencia del Padre, no podíamos, Señor, tener salvación, no podíamos tener vida eterna. Pero gracias porque tú viniste, Señor, y a través de derramar tu vida, tu sangre en la cruz del Calvario, has abierto un camino, has abierto una puerta, Señor, para poder acercarnos al Padre. Señor, gracias porque tú nos has dado la entrada, Señor, a todo el que ha creído, a todo aquel, Señor, que ha aceptado, Señor, tú le has abierto la puerta de la salvación, pero también la puerta del crecimiento, Señor. Gracias porque tú has abierto la puerta de la salvación, pero también la puerta del crecimiento. Tú tienes el poder, Señor, a través de tu sacrificio, de llevarnos hasta el mismo lugar santísimo. Porque rompiste el velo, porque nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor, por medio de tu sangre, Señor. Por tu sangre hemos sido redimidos, por tu sangre hemos sido comprados, Señor. Y es que podemos venir en esta mañana y entrar, Señor. Podemos entrar a ese santo lugar. Podemos entrar a ese lugar santísimo y podemos, Señor, unirnos en esta mañana a tu voluntad. Señor, en esta hora, Señor, toca nuestro corazón. Que podamos verte, Señor. Que podamos verte, Señor. Que podamos verte, Señor, llamándonos en esta mañana a venir. Que podamos ver esa puerta abierta para nosotros. Que podamos ver que tú estás brillando, Señor, para mostrarnos, Señor, el camino, para mostrarnos, Señor, la verdad, para mostrarnos la vida. Señor, porque tú quieres que terminemos esta jornada, porque tú quieres, Señor, que nosotros avancemos, Señor, que tú quieres que lleguemos a la meta, Señor. Ayúdanos a verte.